Sean todos ustedes bienvenidos a este mundo de la medicina integrativa y de la salud integral. El día de hoy le tengo un programa preparado en base a esas llamadas que usted genera a nuestro centro de atención todos los días y que, bueno, pues tuvimos aquí la presencia de un extraordinario investigador, el doctor Laurent Schiller. El doctor Laurent Schiller vino de Europa y nos dejó una serie de comentarios que hoy vamos a escucharlo nuevamente y a su vez hacer algunas apreciaciones en base a estos comentarios que son bastante prácticos y muy objetivos, porque vamos a analizar o ver las enfermedades desde un punto de vista totalmente diferente al biológico, al fisiológico, incluso al que la medicina tradicional o oficial nos comenta, porque lo vamos a ver desde otro punto de vista, el energético, el punto en el que los campos electromagnéticos están bastante involucrados. Nosotros sabemos que por lo menos hay 7 tipos de energía en nuestro organismo y de los cuales estas energías se transforman. Todo ese trabajo físico que entra a través de diferentes medios, por el sol, por el agua, por el aire, por los alimentos, en energía vital. Bueno, pues el día de hoy vamos a recordar todos estos comentarios que hiciese el doctor Laurent Schiller a este programa de salud integral. Vamos a iniciar con esta primera pregunta, que es precisamente la parte clave de esta investigación. Somos agua, y así lo refiere el doctor Schiller. Dentro de las investigaciones, doctor Laurent, pues yo veo aquí que usted ha trabajado también dedicado a la investigación del cáncer y de la regeneración celular, la acción de los cristales líquidos de este H2O37 descubierto por la doctora Esther del Río, y junto con algunos aparatos también que usted maneja. Ahí hemos escuchado mucho del Papini por ahí, o Papimi, ¿verdad? En el 2005 también se dio a la investigación clínica y técnica en la acción de los cristales líquidos y cuerpos electromagnéticos. Entonces, bueno, pues por este motivo y más, es importante empezar a entender un poco la medicina, no tanto desde el aspecto biológico, las enfermedades, sino también desde el aspecto físico. ¿Qué le parece si empezamos por más o menos definir estos conceptos? Y gracias por su presencia, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días y gracias por invitarme y permitirme hablar sobre este tema tan interesante. Efectivamente, como usted ha dicho, pues somos una bolsa de agua, realmente. Y cuando nacemos somos 90% de agua y al llegar a grandes, pues ya llegamos al 50%, ¿no? Y cuando ya pues nos vamos de aquí, pues ya ni hay agua, nos secamos. Entonces el agua tonal, los cristales líquidos, es lo más importante en un organismo. Entonces nos damos cuenta que el organismo realmente está compuesto de 90% de agua, y cuando vamos a lo más pequeño, decimos una célula, un órgano está hecho de partes más pequeñas, células. Una célula está hecha de partes más pequeñas, que son las moléculas. Y luego tenemos, por debajo de las moléculas, están hechas de átomos. Y los átomos carecen de materia. Y ahí está el cambio de paradigma. Un átomo es un campo electromagnético y todo lo que vemos y lo que nos rodea está hecho de átomos. Entonces, este átomo, ese 99% de vacío y ese 0,01% de materia, es lo que nos va a definir el funcionamiento celular, porque todas las células, al fin y al cabo, y cada ser humano está hecho, y todo está hecho de átomo. Entonces, ¿qué pasaría si pues, el átomo tuviera alguna alteración? Pues tendríamos un síntoma en los niveles superiores de la materia que percibimos. Entonces la idea fue trabajar dentro de lo más pequeño y ver qué efecto tiene sobre lo más grande. De la misma forma, si mi hígado funciona mal, significa sencillamente que las células de mi hígado funcionan mal. Pero de la misma forma, si funcionan mal las células, pues es posible que a nivel atómico tengamos
una degradación de la carga eléctrica, por ejemplo. Y sabemos que cada célula tiene una carga eléctrica. Sin electricidad no hay vida. Eso es un hecho. O sea, cada célula, cada tejido tiene una carga eléctrica. Efectivamente, que oscila entre menos 100 milivoltios para una célula sana y menos 30 milivoltios hacia abajo para una célula enferma, por ejemplo, cancerosa. Entonces, a medida que la célula cancerosa ve que pierde su carga eléctrica, pues en ese momento empieza a multiplicarse más rápido, porque llega a menos 12 milivoltios, es el punto de la división celular, la mitosis. Ya, entonces, pues claro, al ver que va a morirse la célula, intenta sobrevivir. ¿Y cuál es la forma de sobrevivir? Multiplicarse muy rápido. Así es. Entonces definimos, digamos, el cuerpo humano como un sistema más electromagnético, que funciona dentro del agua. Un agua que con el paso del tiempo perdemos. Y entramos en los cristales líquidos en el agua de nuestro cuerpo, que es agua cristal líquido, agua tonal, que permite conducir esas cargas eléctricas a cierta velocidad. Y cuando pasan los años, ese biochip, que es una célula que trabaja con cargas eléctricas, con información, pues empieza a perder su capacidad de coherencia de funcionamiento. Y entonces manifiesta una serie de síntomas que constatamos. ¿Cómo definimos en la medicina los síntomas? Tendinitis, inflamación de todo tipo, todo termina en is, realmente. Conjuntivitis. Son síntomas, pero realmente ¿cuál es el origen de todos esos síntomas? Gastritis, colitis, todas esas itis, ¿no? Itis, son inflamaciones. Inflamaciones. Entonces sabemos que un tejido inflamado, pues con el tiempo puede degenerar, de hecho, en cánceres, ¿no? Porque siempre empieza todo por una inflamación. Y una inflamación es un cambio de entorno celular, de pH, de valores eléctricos. Y ahí volvemos otra vez a la célula como biochip. Entonces la idea fue devolverle a la célula, en vez de intentar tapar síntomas de la colitis, gastritis, tendinitis con antiinflamatorios, la idea fue devolverle el entorno de como cuando éramos bebé. En un acuario somos 75 trillones de peces, 75 trillones de células, por eso digo peces. Y lo voy a comparar con un acuario. En un acuario el entorno va a definir la salud del pez, porque si no tiene los elementos, la luz, la temperatura del agua, si el agua se altera, etcétera, el pez o los peces van a tener síntomas, ¿verdad? Entonces van a dejar de comer, o van a dejar de multiplicarse, o van a tener una serie de síntomas. Entonces la idea fue, en ese acuario, que es un cuerpo humano, reponer los elementos de base, que primero evidentemente es el agua, pero luego está la luz también, es decir, la carga eléctrica en nuestro organismo. Sabemos que cuando la célula pierde carga eléctrica no puede funcionar bien, es como el vehículo. Si no tiene batería no me arranca la máquina. Entonces, ¿de qué me sirve trabajar en la culata, en el alternador, cuando realmente el problema viene de la batería? Y cada célula es una pequeña batería. Célula sana, carga elevada. Célula enferma, bajando carga. Célula que se muere, 0 milivoltios, pero antes de morirse quiere sobrevivir, se multiplica. Por lo tanto, llegamos a una conclusión de que realmente el cáncer no es una enfermedad, sino una incapacidad de regenerarse. ¿Por qué? Porque cada segundo mueren y nacen 20 millones de células en el cuerpo. Por eso, cada 4 semanas nuestra piel es nueva, de dentro para afuera. Y cuando pierde la información que le permite regenerarse, cuando el agua se altera de la célula, que fuera y dentro de la célula no hay nada más que agua, pues empezamos a tener arrugas, alteración en la piel, en esos procesos de regeneración. Cada 12 semanas un hígado es nuevo, cada 7 años el esqueleto es nuevo. Pues ya no tenemos el mismo esqueleto que cuando éramos bebés, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces, en la primera fase de la vida, cuando nuestro acuario está limpio con sus cargas eléctricas, se regenera mejor y luego con la edad empieza a degenerar. Y la idea fue reponer esos elementos para no degenerar, sino continuar regenerándose mejor. Estos inicios de las investigaciones que se han hecho en relación a la enfermedad desde el punto de vista eléctrico y sobre todo de los campos electromagnéticos, que ahora para nosotros ya
están cada vez más claros. Bueno, pues solamente nos resta seguir escuchando todo este tipo de información, que en un momento más, a nuestro retorno, seguiremos escuchando a Laurent Schiller, este investigador que pues ha encontrado junto con otros importantes científicos la importancia de una salud energética, física, biológica y física. Por eso, para nosotros, en Salud Integral, este es un tema sumamente importante, el agua tonal. Regresamos. Nosotros existen diferentes tipos de energía, la energía calórica, la energía magnética, por supuesto de la que estamos ahorita platicando, pero también tenemos una energía que está en nuestros alimentos. Por lo menos hay por ahí una dieta que se llama arcoíris, porque estas 7 energías que por lo menos nosotros tenemos, desde la calórica, magnética, coercitiva, pulsante, la energía pues de las frutas, por ejemplo, la energía lumínica, bueno, pues todas estas están dentro de un rango particular que va a dar una fuerza eléctrica a cada tejido. Por eso Laurent Schiller nos habla de cómo al disminuir esta carga eléctrica también caemos en diferentes procesos crónico-degenerativos. De ahí que hoy vamos también a conocer el otro aspecto también. ¿Es suficiente la carga energética que nosotros necesitamos nada más por los alimentos? Bueno, y esto es lo que Laurent Schiller nos comenta. Y que sí me gustaría que platicáramos de esto también, Laurent, porque está el tema de, pues hay energías buenas y energías malas. Pero empecemos por las buenas. ¿Qué te parece? Efectivamente, sí, hay una pequeña incógnita en ese sentido, porque realmente comemos de 800 a 2000 calorías cada día. Y bueno, si uno pesa 80 kilos, imagínase qué cantidad de energía necesito para mantener 80 kilos prácticamente de líquido, de agua, a una temperatura de 37 grados. Eso gasta muchísimo más de lo que comemos. Así es. Entonces, un cuerpo humano, nada más sin actividad, necesita 11.000 calorías cada día. 11.000. Un atleta llega a los millones de calorías. Un caballo, pues come 2 kilos de pienso y echa una carrera de 4 kilómetros, que le requiere millones de calorías que no come. Por lo tanto, hay un sistema por detrás de la nutrición que permite que generemos una energía eléctrica extra, desconocida, digamos, hasta la fecha. Y eso radica de la misma forma que ahora se están sacando los primeros vehículos de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Sí. Toda la tabla periódica que está en nosotros, en todo lo que nos rodea, parte del hidrógeno. Y el hidrógeno es parte del agua, porque el hidrógeno con el oxígeno es H2O. Entonces, al separar el hidrógeno del oxígeno, pues hay una fuente de energía no contaminante y funcionamos así como una pila de hidrógeno. Y de ahí sacamos la energía que no comemos. Entonces, todo lo que nos rodea, todas las frecuencias, todas las microondas, toda la energía estamos en un mar de energía. Ahora pues nos atraviesan rayos X, microondas, todo ese tipo de energía. No los vemos, por supuesto, porque solo vemos el 1% de lo que nos rodea. Nuestro ojo está diseñado solo para ver una pequeña parte de las frecuencias visibles, que son las de la luz, pero el resto no vemos las ondas de televisión, ¿verdad? Ni las de radio. Son invisibles, pero sí existen. Y todo esto, todo lo que sale del cosmos, nos influencia a nosotros porque absorbemos esta energía y la aprovechamos. Ahora hay interferencias, cada vez hay más líneas de alta tensión, transformadores, redes wifi
que funcionan a frecuencias que son muy parecidas a la frecuencia del rango de las microondas, etcétera, ¿no? 2,4 gigahercios, 5 gigahercios, y pueden crear interferencias en nuestro trabajo celular, con lo cual puede tener un efecto, y de hecho lo tiene, en nuestra biología. Como las geopatías que aquí estamos viendo, ¿no? Esas interferencias distintas, ¿no? Aguas subterráneas, tubería, diferentes fuerzas electromagnético cósmicas, que todo esto interfiere. Entonces, microondas. Ahora se habla incluso de las microondas provocadas por la telefonía móvil, ¿no? Que en Europa, sobre todo en Alemania, ya se han encontrado datos muy contundentes de varios tumores cerebrales provocados por el celular. Sí, porque crea un efecto calorífico. Ajá. Entonces, también puede crear un efecto de interferencia. Entonces, como el cerebro es también 90% de agua, pues no para de regenerarse constantemente, también. Entonces, cualquier influencia pues, que puede resultar, digamos, interferente con la naturaleza, que no es de origen natural, vamos a decirlo así, puede crear una serie de efectos patógenos entre nosotros. Por ejemplo, en los desiertos en África, los nómadas dejan que el camello elige el sitio para dormir. Ajá. Y cuando se ha sentado el camello, pues ya lo quitan y montan ahí la tienda para dormir. Ajá. Y el camello se busca otro sitio, porque busca el sitio naturalmente más propicio para la salud. Hecho o sensibilidad que nosotros a lo mejor hemos perdido porque vivimos en una sociedad. Es decir, nuestro cuerpo no fue diseñado para vivir en este entorno. Eso surgió en los últimos 50 años. Sí, claro. Y somos el resultado de millones de años de evolución, con una serie de elementos que entran aquí. Pero ahora estos elementos ya no comemos ni el aire que respiramos no es el aire que respiraban nuestros abuelos, ni hace miles de años. El contenido en oxígeno no tiene nada que ver, ni en tóxicos, evidentemente, por la polución. El agua que bebemos ya no es agua natural, de fuente saludable, etcétera, ¿no? Es agua preparada, alterada, etcétera, etcétera. La comida que comemos, pues en Europa hay muchísimos pesticidas, etcétera, etcétera. Conservantes, colorantes, todo lo que entra aquí, mi cuerpo lo va a filtrar y procesar. Y si meto cosas que mi cuerpo desconoce, me va a crear incoherencias. Claro. Entonces, cuando hay un cúmulo de incoherencias, es cuando el cuerpo dice, pues, mira, yo así de forma ordenada, como hígado, no me puedo regenerar, así que voy a empezar a crear algo que sea capaz de sobrevivir en ese entorno, donde a lo mejor hay un virus, bacterias, hongos, y crea una célula que puede sobrevivir en un entorno alterado. Y esa célula, curiosamente, se considera inmortal, como la bacteria. ¿Cómo se hace inmortal un organismo? Multiplicándose más rápido que la muerte. Por eso los crecimientos tumorales son tan rápidos. Claro. Y por eso la nueva corriente no es enfermedad, aquí no hay nada que destruir, sino restablecer el entorno, devolverle el entorno como a mi acuario. Tengo que ponerle el mismo entorno que en el mar Caribe, temperatura, sol, nutrientes, todo esto debe estar perfectamente adecuado. Ahora, si le pongo una gotita de tóxico, si le bajo la temperatura, si se estropea el sistema de filtración, si le pongo un conservantes, a ver cómo va a ir mi pececito ahí. Mal asunto, ¿no? Claro. Entonces no hay nada que destruir en un caso de cáncer, sino hay que devolverle el entorno. Y la naturaleza sabe cómo responder, porque todos al principio fuimos una sola célula. Y de esa célula se ha creado un organismo, organizado en órganos, por eso existe una organización y el cáncer es un desorden, una pérdida de esa organización funcional, donde la célula dice, pues mira, en ese entorno yo para sobrevivir tengo que mutar. Entonces hay una mutación para sobrevivir en un entorno alterado. Si devuelvo el entorno como cuando nacimos, con su agua, con su carga eléctrica, con su oxígeno, es decir, con todos los 5 elementos de la vida, claro, la naturaleza vuelve a funcionar de forma ordenada, es decir, vuelvo a regenerarme de forma ordenada y no degenerar. El cáncer no es nada más que una aceleración de la degeneración, del envejecimiento de esta parte. Si la célula, que es un biochip inteligente, que funciona con cargas eléctricas, además está muy claro, cuando vemos la definición, por ejemplo, de la membrana celular,
Es un semiconductor de cristal líquido con puertas y canales. Eso es la definición oficial. Pues miremos la definición de un chip de nuestra laptop o de nuestra computadora. Es un silicio semiconductor con puertas y canales accionados con cargas eléctricas. Por ejemplo, para que entendemos la inteligencia celular, si yo como algo dulce, en mi sangre va a subir el nivel de azúcar. Como las células del páncreas tienen muchos receptores de glucosa, pues la glucosa va a empezar a adherirse y son selectivas, es decir, es como una cerradura y una llave. No se puede adherir otra molécula a un receptor de glucosa. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento se pasa una señal eléctrica desde el receptor hacia dentro de la célula, que dice, oye, aquí hay mucha glucosa afuera. La célula del páncreas, la célula beta, pues empieza a generar una cadena de aminoácidos que se llama insulina. Esta insulina es eyectada por la célula, sale fuera de la célula y empieza por cargas opuestas magnéticas a liberar los receptores y hace lo que es la digestión y rompe el azúcar cada vez. Positivo, negativo, y lo va rompiendo en azúcar simple, con lo cual lo puede evacuar. Ya se liberan los receptores de las células pancreáticas, dejan de llegar la señal y deja de producirse insulina. Esto es el funcionamiento de la célula. Digamos, la célula no para de mirar lo que hay fuera para saber cómo desde dentro puede responder. Ahora, si fuera metemos incoherencias, la célula no sabe cómo responder. Claro. Pues imaginemos, por ejemplo, que tengamos en el páncreas una bacteria que consume insulina. Pues cada vez que se pasará ese proceso, la insulina saldrá de la célula, pero no logrará liberar los receptores, porque será comida por la bacteria, con lo cual empieza a subir la glucosa y se nos diagnostica como diabético. Pues descartando la interferencia que existe en el páncreas, pues se regulará otra vez. Se regula y se puede corregir. Estamos con el doctor Lauren Schiller. Vamos a ir al corte, Lauren, y regresamos porque, bueno, pues ya aquí cada vez nos introducimos a este fascinante mundo de la investigación, de por qué enfermamos, no nada más biológicamente, sino allá ya en nuestros campos más energéticos, electromagnéticos, y sobre todo, bueno, cómo podemos darle una solución. Regresamos con este tema, cómo resolver algunos problemas de salud, sobre todo crónico-degenerativa. Regresamos. Bueno.